el día de tu cirugía? Primero, un acompañante que quiera estar ahí contigo, que esté de acuerdo con que te vas a operar y que te apoye en todo el proceso. La fotocopia de tu cédula y tu cédula. Si eres una paciente extranjera, debes traer tu pasaporte donde se evidencie la fecha de entrada al país y también una tarjeta de residencia del país donde vives. Debes traer un suerito. Puede ser Pedialit, Electrolit, del sabor que más te guste. También debes traer unas galletas de sal, Saltín, estarían perfectas. Después de que termine la cirugía, probablemente vas a estar un poco inapetente, pero la idea es que empieces a comer de a poquito. Ideal cuando llegues a tu casa que te tengan un caldito de pollo. El pago ese día, si vas a pagar en efectivo, lleva exactamente el valor a cancelar de la cirugía. No tienes que pagar nada más, no tienes que llevar nada extra porque nosotros ya lo tenemos todo coordinado, por eso te decimos exactamente cuánto tienes que cancelar. Si vas a pagar a través de transferencia bancaria, debes realizarlo al menos 3 días antes de tu cirugía. ¿Por qué? Porque de un banco a otro se demora en verse reflejado ese dinero y la clínica no nos permite pasar pacientes hasta que no esté completamente cancelado. Entonces, para evitarte como disgustos o que se tenga que aplazar tu cirugía, por favor, haz esta transferencia con bastante antelación. De igual manera, si vas a pagar con tarjeta débito, debes informarle a tu banco que vas a realizar esa transacción por ese valor. Algunos bancos por seguridad no permiten que las transacciones superen cierto monto, entonces es mejor que desde el día anterior o 2 días antes llames y digas que vas a realizar una transferencia por tal valor para que no vayas a tener ningún problema el día de tu cirugía. De igual manera, si vas a pagar con una tarjeta que fue emitida en otro país, es bueno que le comuniques a tu banco que vas a viajar y que vas a realizar una transacción por este valor para que no te ponga ningún problema a la hora de pasar la tarjeta. Es que nos ha pasado que las pacientes llegan a cirugía y entonces están con este tema de la transacción, de que la tarjeta no pasó y ese día ya es bastante nervioso y angustiante como para encima tener que estar sufriendo por este tipo de cosas que son administrativas y que las puedes prever con bastante antelación. No lleves joyas. Allá te hacen quitar todo y no quiero que se vaya a confundir un anillo, una cadenita especial. Por favor, no lleves nada de joyas. Ese día báñate de pies a cabeza, te lavas el pelo y ya sabes que los días siguientes también va a ser de bañarse todo el tiempo. Si te vas a realizar una abdominoplastia o una liposucción, lleva un paquete de pañales Slip-Tena talla L. Es necesario porque después de la cirugía salen líquidos que son agua y sangre, salen abundantemente. Entonces los 2 primeros días tienes que tener estos pañales alrededor de la cintura para evitar que se manche tu ropa, la faja, la cama, el carro, donde sea que te sientes puedes mancharlo. Por eso es que te pedimos estos pañales. Por favor, lleva ropa cómoda. Como te vamos a colocar pañales alrededor de la cintura, muy probablemente vas a estar un poquito más hinchada de lo normal. Entonces, lo mejor es que te lleves una sudadera bastante sueltica, un abrigo, una chaqueta que sea como de abotonar adelante, una camisa, y no que sea tanto como de levantar las manos para colocártela porque va a ser un poquito más incómodo. Los zapatos también que sean súper cómodos, ojalá unos tenis que te queden bastante flojitos, si quieres llevar mejor unas pantuflas, como te sientas más cómoda. Recuerda que si compraste tus cosas aparte, como por ejemplo las medias, la faja, tienes que llevarla ese día, le colocas tu nombre. Nos ha pasado que las pacientes dicen, yo llevo mi faja, yo llevo mis medias. Llega el día de la cirugía, llegan a operarse y no llevaron su faja ni sus cosas. Para nosotros pues es un poquito más complicado esta logística porque las pacientes que piden todo con nosotros pues allá está todo marcado, organizado, pero las pacientes que dicen que lo van a traer y no lo traen, a veces nos puede como complicar un poquito porque hay que tener la talla precisa, las medias que son, entonces esas cosas. ¿Qué te recomendamos? Que tengas 2 pares de medias y 2 fajas porque debes estar con ellas 24 horas para que las puedas lavar y te puedas cambiar. El aseo es importantísimo. Tú te tienes que bañar todos los días de pies a cabeza y te tienes que cambiar la faja todos los días porque la faja
puede mancharse de sangre, el sudor, todo eso puede generar bacterias. Entonces, eso es lo que tienes que traer el día de tu cirugía. Cualquier pregunta que tengas, con el mayor gusto estamos para servirte.